el poder conversar vía telefónica con Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Es un espacio a cargo del Sistema Público de la Radiodifusión del Estado Mexicano. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días, un placer. Miriam, muy buenos días a ti y a todos tus radioescuchas. Un placer poder discutir contigo este esquema de seguridad que el INE ha propuesto para coordinar la seguridad de los candidatos y las candidatas en el proceso electoral. Este año debe Desafortunadamente entrar en no se vigor. escapa las elecciones del ámbito de seguridad, maestro. Es correcto, de hecho, pues la mayoría de los cargos que van a entrar en disputa, que son los cientos y miles de ayuntamientos que están en nuestro país, generalmente son los que están más vulnerables a incidentes de seguridad que pueden ser desde amenazas, desde secuestros expresos, secuestros e incluso intentos de asesinato u homicidios. Y esos cargos son las presidencias municipales en todo nuestro país. Así que lo que hizo el INE hace un tiempito ya es proponer un esquema de coordinación entre las autoridades federales y aquellos que ya resulten registrados como candidatos. Recordemos que estamos todavía en ese proceso de conocer en algunas instancias, en la mayoría, quiénes los partidos van a registrar, pero sí en varios estados de la República hay un mucho mayor riesgo para los candidatos y las candidatas, aunque están en este proceso de registrarse, que en otros estados. Y este esquema que propone el INE, pues divide en tres zonas dependiendo del análisis de la Guardia Nacional a nuestro país, las de riesgo alto, las de riesgo medio y las de riesgo bajo, y les va a otorgar un cierto nivel de protección en función de que los candidatos lo soliciten. Y dependiendo también de qué zona y dependiendo de si ya hubiesen en el pasado recibido amenazas, es lo que entendemos, maestro, ¿verdad? Es correcto, pero por ahí también ha habido desinformación, evidentemente, de parte de quienes dicen que no se está haciendo el tema de seguridad de forma correcta de parte del gobierno federal, diciendo que los candidatos necesitarían haber denunciado las amenazas previamente en el Ministerio Público. Y eso no es verdad. Dentro de las zonas de riesgo alto, medio y bajo que la Sedena y la Guardia Nacional van a analizar, no se necesita forzosamente que el candidato haya denunciado una amenaza. Con que exista una amenaza creíble, incluso previa a su registro como candidato o candidata, es más que suficiente para que se les otorguen ciertos niveles de protección. El nivel de protección alto o el nivel de protección de las zonas de riesgo alto consistirá más o menos como en 3 vehículos escolta y un vehículo principal en donde viaje el candidato, junto con 8 elementos junto con 10 elementos de la Sedena que se van a encargar de la seguridad del candidato. Si cae este nivel de protección en el riesgo medio, serán una patrulla, un vehículo en donde viaje el candidato y una escolta, junto con 8 elementos, pero no serán del Ejército, sino de la Guardia Nacional. Y para aquellos municipios que tengan un riesgo bajo, o aquellas zonas del país que tengan un riesgo bajo, se les darán 2 elementos de policía o 2 elementos que estarán adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal y un vehículo en donde contará el candidato con una persona que le maneje, un chofer, y una persona que le ayude a custodiar. Esos son los 2 elementos que se contarían. Y basta con que el candidato lo solicite y pueda acreditar que ha recibido al menos una amenaza o que está en peligro. Ok, ¿hasta cuándo? Bueno, ¿a partir de cuándo y hasta cuándo se va a dar este apoyo en materia de seguridad? Una vez que comience el proceso electoral federal, que estamos en breve en espera de que comience y hasta que termine el proceso electoral, es decir, todavía no se puede dar este nivel de protección a ninguna persona porque no ha concluido el proceso de registro de los candidatos y el proceso electoral federal todavía no comienza. Entonces, en cuanto comiencen las elecciones formalmente, en el 2024, será cuando los candidatos podrán empezar a hacerlo. Comienzan muy pronto y terminarán el 2 de junio de este año. ¿Hay algo que le falte de acuerdo a su experiencia, maestro, a este esquema de seguridad o hay algo que usted que se pueda resaltar pues del mismo? En realidad, este análisis de riesgo que realiza la Guardia Nacional y que se va a utilizar para determinar el nivel de protección de los candidatos, es importante que se sepa que no lo determina el Instituto Nacional Electoral. Este es un mapa de riesgos de seguridad pública, no un mapa de riesgos electorales. Entonces, la gente debe saber que este mapa, para empezar, no será público. Eso es dado en un análisis que tienen las fuerzas de seguridad federales. En segundo lugar, el INE creo que hace bien en proponer este esquema
pero le hace falta acentuar muchísimo que incluso fuera de este esquema, el apoyo de seguridad a los eventos de los candidatos presidenciales y de las presidencias municipales más significativas ya va a suceder de por sí. Lo que hace el INE es que registra a todas las personas que quieren ser candidatos y candidatas y le da vista a las autoridades. Uh-huh. Y por último, lo que también hace falta que la gente sepa es que pues existen ya voceros, opinadores, columnistas que dicen que, de nuevo, el partido en el gobierno o que el proyecto de la Cuarta Transformación se beneficiaría de estos incidentes de inseguridad y que gracias al crimen organizado pues iban a obtendrían carro completo en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán, pues ignorando que los aspirantes de Morena ya han sido víctimas en 2 instancias al menos muy visibles, en Zacatecas y en Estado de México, pues de atentados contra su vida que terminaron en homicidios. Uh-huh, Entonces, sí. pues esta estrategia es una respuesta a la estrategia de tensión que Estados Unidos está incitando con este reportaje de ProPublica que dicen que hay colaboración con el crimen organizado y financiamiento, instando justamente a grupos del crimen organizado a poner en riesgo y a hacer vulnerables a los y las candidatas de la Cuarta Transformación y a los de los demás partidos. Uh-huh. Entonces es importante que eso se sepa y que se sepa que en la medida que en los medios de comunicación se dice que estos incidentes están orquestados desde el poder, se ignora que los candidatos y aspirantes de Morena han sido ya víctimas desproporcionadamente altos de estos incidentes. Uh-huh. Y en segundo lugar, que desde que el proceso comenzó, incluso con los aspirantes, el gobierno de México ya ha estado ocupándose de la seguridad. En el caso del homicidio de Zacatecas ya se detuvieron a 4 personas que tenían que ver con el homicidio y el gobierno de México va a seguir garantizando la seguridad de Tajo. El INE está ahí como intermediario. La seguridad estará a cargo del gobierno de México y que pues la ha estado garantizando en todos los casos en donde se puede y en los casos en donde sí ha habido atentados contra la vida de los candidatos, ya está actuando y no va a esperar ni debe esperar al INE. El INE es solamente un intermediario. Uh-huh. Algo que también me llama mucho la atención es que en este esquema, no solamente se incluye a lo que es las candidatas y los candidatos, también a la planta laboral del instituto, ¿no? Es correcto, porque también, uh-huh, y vale la pena decirlo, con todo y la carga reaccionaria que tiene el INE y los ataques que ha tenido contra el proyecto de la Cuarta Transformación, y la verdad es que los capacitadores electorales y muchos de los funcionarios que no tienen estas pensiones doradas, que no tienen estos grandes gastos como los consejeros, como la consejera Humphrey, como el consejero Córdoba, que afortunadamente ya se fue, pues sufren atentados también contra su seguridad, sufren incidentes de seguridad cuando van a las comunidades más alejadas a llevar la jornada electoral o las capacitaciones. Uh-huh. Y eso también se les va a dar en las zonas de alto riesgo a aquellos funcionarios del INE, a los que realmente sí lo hacen funcionar, y uh-huh, no a los que están en una silla en el Consejo discutiendo a favor o en contra del proyecto de la Cuarta Transformación o recibiendo altos salarios. No, a esos funcionarios de bajo y de medio nivel sí habría que protegerles, en tanto que se encontrarían en riesgo en ciertas partes del país. Uh-huh. Y un llamado que hace la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, importante también ponerlo en esta mesa, maestro, es este llamado a no permitir, o sea, y sobre todo a los partidos políticos, pues, a los candidatos y candidatas, no permitir la entrada de recursos no correctos a las campañas en la medida de sus posibilidades. Así lo dijo de manera muy clara. Eso es un llamado que se hace de forma recurrente. También sí debemos de tener conciencia de que el margen de maniobra de los candidatos está acotado por su propia seguridad. Entonces, el llamado que hace la candidata al decirles, la consejera Tadei al decirles que cuiden, que no ingresen recursos de procedencia ilícita a sus candidaturas es correcto, pero también debe y les está ofreciendo la alternativa con el gobierno de la República para protegerles, porque muchas veces en la oposición o los comentócratas que están en la colonia Polanco en la Ciudad de México lo hacen parecer como si fuera un tema sencillo el manejar la seguridad, cuando es un hecho que los candidatos al rehusarse a recibir apoyo tácito o cierto tipo de recursos, a veces podrían poner en riesgo su vida. Así que deben hacer lo correcto. Ese es el llamado incluso de nuestro presidente de la República, y también se les debe garantizar su seguridad. Si están esos dos elementos, podremos tener un proceso electoral que se lleve a cabo en paz. Que ojalá así sea.
Ujú. Es correcto, también estos reportajes Sí. como el de ProPublica lo que quieren hacer parecer es que todo el país está sucio, que todo el país está coludido, cuando precisamente es en ese país en donde tienen a funcionarios del sexenio pasado presos por hacer un narcogobierno. Entonces debemos de también pues cuidar que el contexto nunca se pierda, que no perdamos en cuenta la historia del narcogobierno que tuvimos anterior a este y todos los esfuerzos que se están haciendo porque esta elección se lleve a cabo como se ha llevado a cabo este gobierno, en paz y con la participación del pueblo de México, sin ataduras. Muy bien. Pues le agradecemos, maestro, como siempre, su intervención en este espacio, su análisis. Desde acá, desde Sonora, le enviamos un saludo. Muchísimas gracias. Emilia, gracias a ti y a toda tu audiencia. Un saludo a todos los sonorenses. Gracias, es el maestro Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Además, este es un espacio que nos encanta porque es un espacio que es posible gracias a la coordinación estratégica, informativa entre Radio Sonora y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Hoy hablando sobre que el INE presentó este esquema de seguridad para candidatas y candidatos. Con esto nos vamos a mensajes y en breve volvemos. Sonora Noticias AM.